Amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros y estar siempre presentes en contexto. La presentación de la memoria boliviana por el presidente Morales la anterior semana ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya ha producido un efecto de terremoto en Chile. También, de algún modo, en Bolivia, aunque las expectativas en Bolivia y en Chile son absolutamente diferentes. Nosotros estamos demandando a Chile ante esta Corte y hemos tomado cierta iniciativa política que no teníamos en el pasado. Chile tiene que defenderse luego de haber tenido una relación complicada y no totalmente satisfactoria del pronunciamiento de esta misma Corte en su juicio con Perú y que ha significado para Chile perder, en su lógica, cerca de 50.000 kilómetros cuadrados del mar Pacífico. Para analizar este tema y las posibles proyecciones de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de La Haya, hemos invitado a dos especialistas a quienes agradecemos por su presencia. A Óscar Alba, que es profesor de la Universidad Mayor de San Simón, que es presidente del IDI, que es un instituto dedicado al análisis de las políticas internacionales, y a René Recacochea, que ha sido embajador boliviano en el Ecuador y en Venezuela, pero que además es un especialista, ha sido profesor también de temas de relaciones internacionales. Así que tenemos dos hombres que han dedicado parte de su reflexión y de su vida al tema de las relaciones internacionales. Vamos a comenzar, estimados amigos, les agradezco nuevamente por estar aquí con nosotros, escuchando una entrevista que es poco antes, es el mismo día que Bolivia iba a presentar su demanda ante La Haya, la memoria ante La Haya, y en la televisión chilena se realizó esta entrevista a Astrid Aspaliat, que es profesora de la Universidad de Chile, es profesora de la Academia Diplomática, lo que no es una situación menor, pero además, como si fuera poco, es integrante de este grupo de 36 especialistas que la presidenta Bachelet ha designado entre académicos, militares, abogados, diplomáticos, para analizar la memoria boliviana y que mientras usted nos está viendo, en Santiago de Chile se están reuniendo para ver qué es lo que va a hacer Bolivia en relación a esto. Por eso es importante escuchar la voz de Astrid Aspaliat en esta entrevista. Les invitamos pues, antes de continuar con el programa. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bolivia tuvo mar, eso es indiscutible. Tuvo mar reconocido, costa reconocida por Chile, la tuvo reconocida por Chile. Con la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió 120.000 metros cuadrados, 400 kilómetros de costa, perdió. En 1866, Chile reconoció mar a Bolivia a través de un tratado, hubo otro en 1874, y justamente la violación de ese tratado, según sostiene Chile, de ese tratado de 1874 originó la Guerra del Pacífico y Bolivia quedó enclaustrado ahí en el altiplano y sin mar y sin costa. Con la Guerra del Pacífico, Chile ganó Tarapacá y ganó Atacama, esas dos extensas regiones, ganó riqueza también, muchísima. Muchas veces, hace ya 60 años por lo menos, que Bolivia está reclamando una salida al mar. ¿Ha habido negociaciones múltiples? Las ha habido. ¿Históricas? Sí. Pero no se ha llegado a buen puerto para Bolivia. Buen puerto significa llegar al mar, y llegar al mar en forma soberana. Y hoy día Bolivia nos ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De tres vecinos que nosotros tenemos, 2 están en La Haya en contra nuestro. Esa es la situación en estos instantes, ha habido múltiples declaraciones en el día de hoy. Y hoy conversamos acerca de las posibilidades de Bolivia, qué es lo que se espera, hacia dónde puede llegar, cuáles son los abogados que sustentan la posición boliviana y qué nos espera para los próximos, yo diría, años, porque esto demora años. Astrid Aspaliat es profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Academia Diplomática de nuestro país. ¿Cómo? Hola, buenas noches. A ver, lo primero es reafirmar, ¿no es cierto? Bolivia tuvo mar, eso es lo primero, porque tiene expectativas Bolivia, habla de derechos expectaticios, de recuperar, se habla mucho de esta palabra, recuperar la salida al mar. Recuperar es algo que se tuvo. ¿Tuvo mar Bolivia? Tuvo mar Bolivia. Sí, claro, tuvo mar Bolivia.
efectivamente Bolivia perdió su salida al mar, ¿cierto?, tras la guerra del Pacífico, pero yo creo que Bolivia habla de estos derechos expectaticios no fundados en ese pasado, sino que en ciertas lógicas que se dan en el ámbito jurídico internacional y que dicen relación con los efectos que pueden tener las negociaciones, las declaraciones de los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los ministros de Relaciones Exteriores de un país, lo que es meternos en un área distinta del derecho internacional de aquella que conocimos en la controversia con el Perú. En la controversia con el Perú nosotros estábamos hablando de tratado, ellos negaban la existencia de un tratado que contuviera un límite marítimo. Bolivia nos está aproximando a otras lógicas que se acercan a lo que en derecho internacional se llaman los actos unilaterales de los estados y los efectos que esos actos unilaterales pueden tener. Sí. A ver, Bolivia realizó una serie de actos previos a la presentación de la demanda, como lo hacen todos los países. Perú también lo hizo en su oportunidad. Hay una norma constitucional boliviana, además, que lo obligaba a denunciar el Tratado de 1904, el Tratado de Límites, pero se realizó una consulta a nivel constitucional en Bolivia. Se dice que se salva esa disposición constitucional presentando esta demanda. Es decir, se cumple, ¿no es cierto? Había, en el Pacto de Bogotá, había una reserva al artículo 6 por parte de Bolivia, ha renunciado a esa reserva y por lo tanto el Pacto de Bogotá rige. Y la primera consecuencia, yo diría, es que por primera vez Bolivia ha renunciado a discutir la validez, al parecer, del Tratado de 1904. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? Sí, evidente. Lo que pasa es que efectivamente Bolivia, al adherir en el 2011 al Pacto de Bogotá, formuló una reserva que básicamente tenía como objetivo señalar que Bolivia entendía que el Pacto de Bogotá podía, aplicando el Pacto de Bogotá, la Corte podía conocer de situaciones acordadas con una fecha anterior a 1948, que es la entrada en vigor del pacto. Chile objetó esa reserva, que es algo que los estados pueden hacer, pero además la objetó de una manera muy específica, diciendo que entendía que entre Chile y Bolivia no había tratado, no había Pacto de Bogotá. Eso es algo que está regulado en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Entonces, el efecto de la reserva más la objeción, el tipo de objeción chilena, tenía como efecto que no hubiese Pacto de Bogotá entre Bolivia y Chile. Esto es importante porque cuando Bolivia hace el ejercicio de convencer a sus actores políticos de retirar la reserva, el efecto que tiene el retiro de la reserva es reactivar la vida del Pacto de Bogotá. Y el Pacto de Bogotá tiene esta cláusula sexta, ¿cierto?, que produce que todo tratado anterior al 1948 quede automáticamente fuera. Por tanto, todo ese ejercicio que hace Bolivia no tiene sentido si justamente le doy la competencia a la Corte y entro a discutir el tratado de 1904, que claramente, obviamente, queda fuera. Es decir, yo no voy a contratar todo un equipo de internacionalistas, plantear la cuestión internamente, dar el debate, para luego ir a la Corte a debatir una cuestión cuya discusión va a durar exactamente 5 minutos. Durante 60 años, Bolivia discutió la validez del Tratado de 1904, dijo que había sido impuesto, que había habido fuerza, que había habido desproporción entre los dos países, una serie de argumentos. Ahora, esos 60 años de objeciones han quedado fuera. El tratado tendría valor, porque en realidad lo que está demandando Bolivia, no conocemos, obviamente, tienen todavía que presentar su memoria, su demanda, etcétera, pero es obligar a Chile a negociar pronto y de forma efectiva una salida soberana al mar. No es que no exista tratado, sino obligarlo a negociar. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo al parecer Bolivia? Ustedes, señores, nos han prometido tantas veces que vamos a negociar. ¿Qué? Una salida al mar. Incluso ofrecieron una salida al mar el año 1975 y no ha pasado nada. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que cumpla con su palabra. ¿Eso es? Sí, básicamente es eso. Sí. ¿Esos son los derechos expectaticios? Sí, es decir, los derechos expectaticios, la verdad de las cosas que yo recorrí de jurisprudencia de la Corte y no he visto el término derechos expectaticios. Lo que sí he visto es efectos que tienen ciertos actos unilaterales que se llaman, por ejemplo, la promesa,
que en definitiva obliga a un Estado a cumplir lo que ha dicho. Es un caso que ya vio la Corte Permanente de Justicia Internacional en el año 1933. Pero volviendo al punto interior, que me parece relevante decir que sí, Bolivia no va a discutir directamente 1904, pero va a discutir los efectos del 1904. Pero puede decir que las condiciones en que fue celebrado ese tratado, las condiciones, ¿cierto?, de subyugación, que efectivamente Chile también en esa época reconocía la posibilidad de poner término, o sea, o aminorar, mejorar la condición de mediterraneidad en la que quedaba Bolivia. Entonces yo no creo que no discutir el Tratado de 1904 no signifique que Bolivia no va a tocar el punto histórico. Lo va a hacer de manera indirecta a través de la construcción de esta serie de expectativas que Bolivia fue teniendo a partir de gestos chilenos que van a datar seguramente desde la época de la Guerra del Pacífico en adelante, para darle una lógica en el tiempo. De acuerdo, no va a discutir la validez del tratado, pero sí lo que va a discutir es que ha habido un continuo de actos prepotentes o actos de un país poderoso con respecto a otro mucho más débil, y que por lo tanto esto es un continuo histórico, una actitud chilena. Al final eso va a estar, y eso va a estar en la construcción que haga Bolivia, y sobre todo tratando de construir un relato que en el tiempo es el mismo. Gracias. Creo que la presentación de la profesora Spaliat ha sido muy precisa, y también es importante notar del periodista, porque ambos han reconocido algo que ya no parece estar en tela de juicio, que Bolivia tuvo salida soberana al mar y que la perdió por una guerra, en algunos casos dicen una invasión, entre 1879 y 80, y el tratado firmado entre Bolivia y Chile a fines de 1904. Yo quisiera que comencemos contigo, René. Vamos a colocarnos en la situación más auspiciosa. Bolivia gana en su presentación en La Haya. ¿Qué va a significar eso? Al día siguiente la Corte nos va a decir tal y tales metros, tales y tales kilómetros, ¿o vamos a entrar en otro proceso? Vamos a entrar en otro proceso. En realidad, en esto yo creo que es muy conveniente que los bolivianos tengamos claridad acerca de qué esperar de esta demanda que hemos planteado ante la Corte de La Haya. Si nos va bien, lo que va a haber es un planteo a Chile para que negocie con Bolivia una salida soberana al mar. Y lo haga además de buena fe, vale decir, hasta intentar concluir este proceso. Entonces, es esto lo que podríamos esperar en caso de que nos vaya bien. Y por lo tanto, al término de este proceso, que puede ser relativamente largo, se habla de 4 o de 5 años más. Entonces, lo que vamos a tener que hacer nosotros es entrar a negociar con Chile. Y esto es lo importante de señalar, porque si vamos a entrar en una negociación con Chile, deberán darse las condiciones para esa negociación. Ahora, habrá dos tipos de condiciones. Una, las condiciones que surjan del fallo de la Corte Internacional. Si el fallo nos es favorable, y podemos plantear entonces una demanda de una salida soberana al Pacífico, entonces entraremos a negociar en una condición relativamente buena con Chile. Si no nos va bien, igual vamos a tener que negociar con Chile, porque la otra opción sería ir a una guerra con Chile para recuperar el océano o la salida al mar que estamos planteando desde hace mucho tiempo. Entonces, de todos modos, va a haber negociación con Chile, en mejor condición para Bolivia o en peor condición para Bolivia, según sea el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Pero además, deberá haber una condición apropiada en Chile y en Bolivia para entrar a un proceso de negociación. Y es esto lo que hay que hablar, creo yo. Es decir,
Oscar, simplemente para redondear el asunto y hacerte otra pregunta, que la Corte no va a decirnos usted tiene 100 metros de costa o un acceso al Océano Pacífico y ahí se acaba. No, nos va a decir, y eso creo que hay que quedar bien claro para el conjunto de la población, es decir, entre a negociar en condiciones diversas y distintas a las del tiempo precedente, cuando Chile sacaba de la manga algún argumento, metían a Perú en el debate. No. Aquí, eso quiere decir de buena fe, en términos jurídicos, eso es de buena fe, con un tiempo preciso. Sí, bueno, es Bolivia la que está planteando los términos del debate y el momento en que en el inicio del procedimiento ya el año pasado y ahora con la memoria, Bolivia plantea que se obligue a Chile a hacer la negociación para el acceso soberano, entonces esos términos van a ser los que valide o rebata la Corte en su sentencia. Por lo tanto, si Bolivia ha pedido la negociación para lograr el acceso, la Corte, dándonos la razón, diría, muy bien, Chile está obligada a negociar el acceso soberano. En términos jurídicos de buena fe, ¿qué quiere decir? Bueno, en realidad se podría entender que, como tú bien mencionaste, se pretenda hacer fraude en el modo de argumentar, de tal modo de evitar que la consecuencia deseada se produzca. Entonces, la buena fe, básicamente, en este sentido argumental, sería que no se pueden utilizar argumentos vedados para la lógica planteada por el Estado boliviano. Trucos, vueltas, decir, chicanas, como les y le dicen a Chile, bueno, negocie con Bolivia, pero no haga trucos en la mitad del asunto que demore, porque si bien no tiene plazo, tiene que ser rápida y tiene que ser clara. Eficaz. Eficaz. Sí, algo de eso es, porque uno debe olvidar que uno de los grandes principios del derecho internacional es la buena fe, y no se refiere solamente a los términos de la argumentación, sino al modo en que se debe concebir cada norma que es principio del derecho internacional. Bueno, la profesora Azpaliat decía que, Oscar, que Bolivia no está planteando lo que a veces, un término que se ha usado frecuentemente, derechos expectaticios. Ella dice, eso no existe en la literatura jurídica. Lo que sí existe, y presumo que en realidad ese va a ser el término que va a usar Bolivia en su memoria, algo que yo no conozco, pero presumo, son los actos unilaterales de los estados. Eso existe en el derecho internacional. Ella refiere incluso que la Corte ha conocido casos, no exactamente iguales, pero basados en demandas de los estados en relación a estos actos unilaterales de los estados, compromisos y promesas que un estado hace a otro. Sí. Los académicos y los especialistas en derecho internacional, no solo en Chile, en casi todas partes del mundo, estamos conscientes que una de las fuentes normativas del derecho internacional son los llamados actos unilaterales. Los actos unilaterales básicamente consisten en las declaraciones o actuaciones formales que hacen los representantes de los estados, por los cuales se obligan respecto a un tercero a realizar cualquier otro acto. Sí, la Corte Internacional de Justicia en especial ha reconocido 5 veces de sus 80 y tantas sentencias de la época inmediata anterior que los actos unilaterales sí son fuente del derecho internacional. Entonces, hay casos en los cuales inclusive se invoca el tema de la negociación de manera específica entre estados a raíz de la promesa de negociación que hizo algún gobierno a algún otro gobierno. En este caso, Chile a Bolivia. Exacto, como más o menos ya se indicaba en el inicio del procedimiento del año pasado, donde se hablaba de las promesas del año 50, 70 y 80 con diferentes gobiernos, y que se entiende que en la memoria son parte fundamental de la prueba, de la demostración de los hechos sobre los cuales se basa esta pretensión de la obligación de Chile de negociar. Y jurídicamente, de manera aún más precisa, se llama como que la promesa es una obligación. Promisio et servanda. Sin embargo, los matices son los que cuentan este tipo de promesas, porque normalmente estamos también pensando en si es realmente unilateral, ¿no? Porque cuando hay un diálogo deja de ser. Pues, claro, porque estos actos unilaterales son esos, unilaterales, hechos por un Estado. Ahora, esta presentación de nuestra memoria en la Haya parece separarse, por tanto, de las tradiciones reivindicacionistas bolivianas, porque no trata lo que parecía ser un tema particularmente importante para Bolivia,
el tratado de 1904. No le dice a Chile, devuélvanos eso que cantamos, ¿no? Antofagasta. El litoral cautivo. Todo el litoral cautivo, dice, negocie simplemente. ¿Tú crees que es así, que se separa de esta tradición? Sí, bueno, desde luego. En primer lugar, es la primera vez que se está planteando una demanda de este tipo ante la Corte Internacional sobre esta materia. Eso hay que señalarlo, por una parte. Por otra parte, en esta demanda se está asumiendo la validez, ciertamente, la vigencia del Tratado de 1904. No se está poniendo eso en discusión, porque sería difícil plantear a la Corte Internacional de Justicia una revisión unilateral de un tratado. Eso es muy complicado, puede hacerse, pero es muy complicado, porque la Corte Internacional, entre otras cosas, fue creada para dar gran vigor y validez a los tratados internacionales, manera de resolver de manera pacífica las controversias que habían entre estados. Y muchas de esas controversias son precisamente controversias en materia limítrofe, de manera que los tratados son muy importantes. No, en este caso se está asumiendo que ese tratado está vigente. Y por lo tanto estamos, como señalaba la profesora Espaillat, nos estamos ubicando en otra lógica. Es una lógica de justicia internacional, por decirlo así, que los propios especialistas chilenos reconocen. Pues Bolivia tuvo un acceso al mar y lo perdió en una guerra. Y ahora está argumentando que volvamos a tener un acceso al mar. Es esto. Y esto es lo que estamos planteando ante una Corte Internacional de Justicia. Ahora, hay que esperar que el resultado de esta demanda tenga éxito para poder negociar con éxito este tema con Chile. Ahora, yo insisto en varias cosas. Primero, yo creo que es importante que nuestra población esté absolutamente bien informada sobre lo que estamos haciendo, que se sepa cuál es el alcance de esta demanda, que se conozca cuáles son los posibles resultados y no se esté generando una especie de conocimiento falso respecto de lo que va a ser el resultado de esta demanda en caso de que nos vaya bien y peor en caso de que nos fuera mal. Ese es un asunto. El otro asunto que yo creo que hay que aclarar suficientemente también a nuestra población es que al término de esta demanda lo que va a haber con Chile es una negociación. Por lo tanto, la beligerancia que normalmente se suelen presentar en este tipo de demandas, habrá que controlarlas muy racionalmente, porque una actitud beligerante de parte nuestra durante este periodo y el periodo inmediatamente anterior, digamos, a una negociación con Chile, podría dificultar seriamente esa negociación con Chile. De manera que yo creo que también hay que explicar esto con mucha claridad a la ciudadanía para indicarle de que luego de que la Corte emita su fallo, se entra en un proceso que ya no es estrictamente jurídico, sino en un proceso político, diplomático, de negociación internacional, donde cuentan la población, lo que piense la población en Chile, desde luego, y lo que nuestra población también plantee. Si los términos de la relación son muy beligerantes, el proceso de negociación, independientemente de los jefes de la diplomacia, puede ser muy difícil. Así hubiéramos ganado nosotros esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia. De manera que esto es muy importante señalarlo. Yo creo que, por tanto, la reserva natural con que se tratan los temas internacionales en el gobierno, en este gobierno, pero en todos los gobiernos también, es conveniente que los manejen de manera racional. No inventen secretos donde no es necesario hacerlo. Porque, claro, por ejemplo, los términos de nuestra demanda son conocidos por Chile. Ya no son conocidos. Para Chile, desde luego que no son secretos, tienen exactamente el texto de la memoria boliviana. Y aquí en Bolivia no tenemos mucha claridad sobre qué es esta demanda. Sin embargo, no se trata de que entreguen todo el texto, pero al menos los elementos fundamentales. Y por una razón adicional, porque cuando se le pide al pueblo boliviano, y los chilenos le pedirán al pueblo chileno, el apoyo a una línea de política internacional, el pueblo tiene que estar informado para poder apoyar, pues no va a apoyar algo que no conoce. Sin embargo, Oscar, pareciera que esta reserva es algo acordado entre partes. Quizás también circunstancial. Circunstancial. También. Podría eventualmente levantarse, pero ahorita, en efecto,
reserva no quiere decir secreto. Ahorita los chilenos tienen ya las copias y están examinándolas en Santiago para ver su pronunciamiento. Ahora, la propia prensa dice hoy que el canciller Muñoz dice: usaré todos los recursos para enfrentar la demanda marítima. Chile tiene varios recursos jurídicos. Sí. Uno de ellos sería la posibilidad de hacer una demanda de excepción, es decir, de decir que la Corte no tiene competencia para pronunciarse esto. Tiene un plazo, como de 3 meses para hacer esto. ¿Es posible? ¿Es correcto? Sí, debes entender básicamente que en derecho procesal internacional lo que no está prohibido está permitido, y se parece mucho al derecho privado, pero de los estados. Por lo tanto, en el momento en que Chile quiera, puede presentar algunas excepciones, cuestiones previas que inhiban, inclusive posteriormente. Te explico por qué. La primera tiene que ver con lo que llaman incompetencia, o sea, la Corte no podría conocer este tipo de causas porque su objeto es prohibido, por decir, revisar el Tratado de 1904, como tú decías. Como no es ese el objeto de la demanda, entonces no hay razón para presentar esa excepción de incompetencia. Pero pueden haber relativas a cuestiones como soberanía, porque la palabra soberanía es una palabra compleja en medio de todo, es la más compleja de toda la demanda o la premisa mayor de la demanda boliviana. En todo caso, no solo es eso lo que Chile puede hacer. Chile puede ofertar una negociación en términos de cualquiera de las que estaban inicialmente en la mesa, el 50, el enfoque fresco, charaña, etcétera, de tal modo que se vuelva a poner en el proceso eso como términos de negociación. O puede inclusive pedir que se cite o notifique al Perú, que podría ser el tercer actor desde el Tratado de 1929, entre ellos dos, si lo que estuviese en cuestión fueran las negociaciones de charaña o el enfoque fresco inclusive. Pero no lo sabemos, pues no sabemos el contenido de la... Exacto. Ahora, con todos esos detalles, quiere decir que las opciones procesales para dilatar, digamos, la tramitación del proceso son varias. Pero, ahora, el cálculo de qué opción le conviene a Chile, claro, es un cálculo también político. Es decir, no es meramente jurídico, claro, tiene que ver con en qué medida Chile está dispuesto a jugar una excepción de este tipo, sabiendo, como todos sabemos, que los problemas internacionales no son monodimensionales, no todos se refieren a problemas marítimos. Ahora, Chile puede plantear, entiendo yo, tiene un plazo de 3 meses para una demanda de excepción y la otra opción es presentar su contramemoria. Ahora, creo que hay un agregado en todo esto. Además de la calidad de la demanda de la memoria nuestra, creo que en Chile hay como una suerte de desconfianza en la Corte. No desconfianza están lastimados ética, no está en tela de juicio la ética de la Corte, sino ellos dicen, bueno, pero ellos vienen de tradiciones jurídicas muy diversas, muy distintas, y muchos analistas chilenos, historiadores, políticos chilenos, miran el resultado del juicio Perú-Chile, como que si la Corte hubiera actuado de los tratados. Por un lado, en términos de revisión, pero también en términos de derecho, pero también en términos políticos, ¿no? O sea, no partidarios, políticos. De política internacional. También tienen un cierto recelo, dicen, bueno, de pronto la Corte se va a solidarizar con Bolivia, que es el más débil. Entonces, yo tengo la impresión, no sé qué dirán ustedes, de que Chile está entrando en ¿cómo se dice? Contencioso, sí. En situaciones algo adversas. Psicológicamente adversas. Esta demanda que el propio canciller Muñoz dice que es seria, a pesar de que la había descalificado 2 días antes de haberla leído. Y Bolivia tiene una cierta iniciativa. ¿Tú dirías que Bolivia ha tenido iniciativa en este tema? No, yo creo que sí, sin duda. Pues esta ha sido una iniciativa que en cierta medida ha descolocado, digamos, la acción internacional de Chile. Ahora, en eso tampoco hay que dramatizar mucho las cosas. Y yo creo que los chilenos, entre sus opciones de análisis, tenían prevista esta posibilidad. Y lo dice el canciller Muñoz también, que esta era una posibilidad que la estaba analizando desde hace tiempo. Y es obvio que sí, pues porque al final de cuentas es
El servicio exterior chileno es un servicio exterior muy técnico, muy especializado, y es obvio que este tipo de opciones las ha visto. Ahora, eso no quiere decir que le vaya a ir bien por esa razón a su defensa en la Corte Internacional de Justicia. Pues esto es evidente que no tiene esa ligazón. Pero sin duda Chile está preparado y está preparándose ahora para enfrentar esta situación. Y yo creo que el canciller ha señalado algunas cosas, el canciller Muñoz de Chile. Valdría la pena examinarlas. Algunas cosas que sí que yo creo que vale la pena examinar. Primero, es el señalar la preocupación que tiene el gobierno chileno frente a la demanda de Bolivia. Lo dijo, señaló de que esta es una demanda que hay que darle toda la atención del caso, que Bolivia cuenta con un grupo de especialistas, incluidos asesores internacionales de gran nivel, me imagino que supone a Brotons entre ellos, y que por lo tanto esta es una demanda seria que debe merecer un tratamiento muy serio en Chile. Entonces, este es un primer asunto. Un segundo asunto que me parece importante, que señala de que este es un proceso oneroso, dice él, para hacer referencia al hecho de que durante el periodo anterior, y hay que señalar que Heraldo Muñoz fue viceministro de la presidenta Bachelet, en el periodo anterior hubo una aproximación con Bolivia para ver estos temas. Entonces, y por lo tanto, en lo que es declaración del canciller Muñoz, esa sería la forma más económica, la menos onerosa, de continuar lo que se planteó en la famosa agenda de los 13 puntos. Entonces él dice que lamenta que eso no sea así y que haya elegido Bolivia este otro trayecto. Pero este nos deja un punto que hay que señalarlo también. Y es qué fue lo que pasó en el proceso de tratamiento de los 13 puntos con Chile. Lo saco a colación porque reitero que es muy importante que la población boliviana esté informada sobre lo que está ocurriendo ahora en La Haya. Porque ocurre que durante el periodo de 4 años de acercamiento con Chile, que se tuvo en el inicio de nuestro gobierno, no se supo nunca qué fue lo que se estaba tratando acerca del tema marítimo. Solo se sabía que era uno de los 13 puntos. No sabemos por qué se rompió esa negociación. No sé si alcanzó a hacer negociación siquiera. Y no sabemos por qué tan abruptamente decidimos cambiar esta línea, esta lógica que había estado funcionando durante 4 años para ingresar a esta otra lógica. El pueblo boliviano no sabe absolutamente nada de eso. Y me parece que ya es hora de que nos enteremos por boca de nuestras autoridades, porque ocurre que nos estamos enterando a veces por boca de autoridades chilenas sobre lo que ocurrió en ese proceso. Parece que efectivamente hubo conversaciones sobre una salida al mar sin soberanía durante el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, y eso es algo que nosotros debemos saber, los bolivianos, qué pasó. Este es otro punto que de alguna manera lo ha señalado el canciller Muñoz. Y un tercer punto que creo que vale la pena señalar es que Muñoz ha dicho de que Chile está muy abierto a continuar hablando con Bolivia sobre la agenda de los 13 puntos, excluyendo un punto. El del mar. ¿No? El del mar, el número 6. Mientras la demanda boliviana esté en La Haya, dice él, nosotros nos defenderemos en la Corte Internacional de La Haya. Por lo tanto, no se podrá conversar sobre este tema al margen de lo que esté ocurriendo en esa Corte Internacional, y es lógico. No se puede al mismo tiempo estar negociando si tienen que enfrentar una demanda. Y esto por una razón, y esto por eso hay que verlo con detalle, esto por una razón también muy operativa. Y es que para sectores del gobierno chileno y sectores importantes de la opinión ciudadana en Chile, esta acción que Bolivia está llevando en la Corte Internacional de La Haya la ven como un mecanismo de presión para que Chile se avenga a negociar con Bolivia. Y frente a ese tipo de planteamiento, el propio Muñoz dijo, queremos señalar que Chile no se va a dejar presionar con esta demanda. Entonces, lo que yo veo, hay que ver con objetividad las cosas. La demanda es una cosa muy seria que hemos planteado nosotros, tenemos que llevarla adelante,
No puede ser un mecanismo de presión para negociar con Chile. Habrá que negociar una vez que la demanda concluya y habrá que negociar lo mejor que podamos. Por lo tanto, yo creo que debemos prepararnos ya para esos momentos de negociación y creo, por otro lado, que debemos estar perfectamente bien informados de lo que se está haciendo en este momento y de lo que va a ocurrir en el Tribunal de la Haya. Un poco para complementar algo dime. de eso que me parece interesante, ¿no? Un enfoque necesario es el que tiene que ver con personas, escuelas, subjetividades en esta confrontación. Y fíjate que hace muy pocos días encontré la noticia de quién es el representante de Bolivia ante el tribunal, porque se requiere la designación de un juez ad hoc. Sí, parte de de los país. miembros del Sí. propio tribunal. Y como bien dice René, son cosas que están oscuras. La noticia viene por la tercera de Chile. Y que Bolivia ya en el 2013 a fines ha nombrado a Yves Daudet como juez ad hoc por Bolivia. Un francés. Un francés. Que no está mal, porque era el director de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Un tipo que sabe. Entonces, digamos, tener a Yves Daudet le puede dar mucha prestancia a la posición boliviana en el seno de los debates de la Corte Internacional. Sin embargo, tiene que ver con las escuelas. Por ejemplo, los asesores de Bolivia para este tema, además del español, profesor, etcétera, Antonio Ramiro Brotons, serían tres: Philip Sands, inglés, Matías Fortó, que es otro francés, y Vaughan Lowe. Fíjate, estamos hablando de 4 abogados europeos que tienen en todo caso una muy buena tradición. Ojo, Chile también los tiene. De hecho, los nombres de ellos serían Pierre-Marie Dupuy, que es un profesor también francés, y Samuel Wordsworth, que sería un inglés. Por lo tanto, mucho tiene que ver con las escuelas, como tú decías y como hacías notar, la tradición anglosajona del tema en el debate. Quizás valga la pena aclarar simplemente que, dada la naturaleza internacional del juicio y dada el hecho que está introduciendo en el debate jurídico términos, conceptos y modos que no formaban parte de la tradición jurídica. Por eso quizás hubo esa inicial confusión: derechos expectaticios, acciones unilaterales de los estados. Bolivia, al igual que Chile, pero Bolivia en este caso, está obligada a buscar el apoyo de especialistas internacionales que tengan audiencia. Es como si tú quieres hacer un buen juicio en Santa Cruz. Bueno, también hay abogados en Cochabamba, pero necesitas miembros del foro cruceño que sean conocidos por los jueces, que sepa que te pueda establecer relaciones. Algo de eso hay. Te recuerdo que tiempo atrás, cuando conversamos del tema, hacíamos notar a quiénes son los actuales abogados o juristas que son miembros de la Corte por América Latina. Por ejemplo, Bernardo Sepúlveda Amor de México, que también ha sido profesor, etcétera. Pero en las tradiciones más de derechos humanos, por ejemplo, Antonio Cansado Trinidad, que es juez por Brasil en la Corte Internacional, viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el modo de entender el derecho internacional para él está más ligado a derechos humanos. Y lo que tú decías, en Bolivia tampoco, y no hay que ser injustos con los bolivianos que trabajan el tema. Por ejemplo, el planteamiento de este sentido de actos unilaterales se dio años atrás con Ramiro Orías Arredondo. Sí, es el primer texto. Creo que hay que reivindicarlo. Sí. Ramiro Orías fue el primero que escribió ya a los años 2000. Absolutamente. Sí, la opción de los actos unilaterales. Claro. Y ellos han estado trabajando de un modo u otro. Por ejemplo, Luis Inarra ha estado en Diremar este año anterior trabajando la temática. Y además tampoco es que estemos inventando la pólvora, como digamos. El modo de argumentar en derecho tiene una lógica en la cual no necesariamente tenemos que tener expediente a mano. Digamos, planteadas las cosas, dicho que buscamos, el modo, la construcción argumentativa nos permite decir bastante certeramente cómo se está marchando. Ahora, para volver nuevamente al núcleo del asunto. Ahorita, en este momento, mientras los y las televidentes nos están observando, Chile está tratando de definir cuál es el paso que va a tomar. Sus especialistas, sus políticos, sus diplomáticos están tratando de ver. Y ahí tiene 2 posibilidades. O hace una salida de excepción,
y por tanto va a la Corte y le dice usted no tiene competencia para tratar este tema, la Corte se examina y se pronuncia, o Chile sale de ese asunto y responde a la memoria boliviana. Sí. Dice, bueno, mire, allí en el punto 4 usted dice esto y nosotros decimos esto. Sus especialistas nacionales y extranjeros intervienen y presentan. Vamos a suponer que ese sea el caso. Eso tiene que suceder en febrero del próximo año. Sí. Bolivia tiene que hacer una réplica a este procedimiento chileno, y después Chile presenta una dúplica. Sí. ¿No es cierto? Y luego van al alegato oral. Sí, audiencias. Audiencia oral. Eso nos va a llevar 4 o 5 años, 6 años. Sí, más aún si es que, digamos, se permitiese la intervención como parte del Perú. Si Chile logra meter a Perú. Si Perú Bolivia no lo va a hacer. A terciar, tiene que acordarse los mismos derechos procesales. En otras palabras, un derecho a presentar una contramemoria, el derecho a responder, etc. Ojalá que no entre Perú. Eso es lo que quisiera que examinemos ahora. Pero antes de esto, los actores políticos que están ahora, el presidente Morales, la presidenta Bachelet, probablemente ya no estén ejerciendo su mandato cuando concluya el litigio. Así de largo es. No es que los jueces... Es que es bueno para informar a la población. Van a leer y van a decir, como es un juez de tránsito, decir, usted está salvado de la multa, vaya, pague o haga esto. ¿No? Es un largo proceso. Así es. El cual quizás, y de argumentaciones complejas, jurídicas, historias, con consecuencias. Yo sé, por lo que he leído en el internet y en la prensa, que este tema ahorita forma parte de los estudios. Las grandes escuelas de derecho internacional, están tratando de mirar qué va a pasar, porque va a sentar un precedente en la historia del derecho internacional. Sí. Sea que la Corte le dé la razón a Bolivia, sea que no le dé, o que se le dé a medias, a cuartas. Bueno, yo quisiera que, para terminar, que toquemos este último punto, que es el que ha aparecido aquí, que es Perú. ¿Sí? Es decir, la sombra en este asunto. Siempre se ha dicho que en este tema Chile tiene el candado y Perú tiene la llave. Algunos dicen que son 2 candados, uno peruano y otro chileno. Pero ¿debe Bolivia involucrar a Perú en este momento? Hay algunos especialistas, no importan los nombres, hay algunas ex autoridades importantes del país que dicen Bolivia debe decirle a Perú que no hay salida si él no está de acuerdo. ¿Es así? ¿O eso va a complejizar el asunto? Bolivia ya ha evitado hacerlo, porque podría haberlo hecho en la presentación del inicio de procedimientos. Que no lo ha hecho. También ahora en la memoria, hasta donde entiendo, porque si no hubiese habido una copia para Perú ya. Perú ha pedido, pero... Sí, pero me refiero a Bolivia. Lo hubiera tenido que entregar. A Perú como un tercero. Quiere decir que Bolivia no tiene la intención de incluir al Perú. ¿Y no sería bueno, René? No, claro que no. Es un tema estrictamente... La negociación es bilateral en inicio con Chile, porque Chile es responsable de nuestro enclaustramiento, no es Perú. Entonces, la demanda en este caso es contra Chile. Ahora, ¿por qué se implica el Perú? Se implicaría en caso de que la negociación con Chile fije como punto de salida, digamos, al Océano Pacífico, a Bolivia, o un corredor, o incluso un enclave, en un área de la frontera chilena con Perú, en el extremo norte de Chile. En ese caso, ciertamente, de acuerdo al protocolo, al Tratado de 1929 entre Chile y Perú, esto requeriría inmediatamente, automáticamente, la participación del Perú. Pero si Chile negociara una salida en territorios que no fuera Tarapacá, sino Atacama, por ejemplo, que fue el territorio nuestro, que perdimos en esa guerra, en ese caso no habría ninguna necesidad de consultar al Perú. Ahorita, por anticipado... Por lo tanto, no hay ninguna razón para hacer
Claro, por anticipado. para meter por Eso anticipado. podría pasar en la fase de las negociaciones. Naturalmente. Bolivia quizás podría estar Así es. auscultando, pero no sería Dependiendo, bueno ahora. claro, dependiendo por dónde la ¿Tú negociación... coincidirías Pero en eso? tendrías que casarlo a los hechos que prueban la promisio extervanda, los actos unilaterales. Porque si tú dices, por ejemplo, el acto de oferta de Charaña fue el corredor al norte de Arica, entonces no estás con la opción de sacarlo ex fácil. territorio boliviano. Si tomas el enfoque fresco, que trató de basarse en el mismo Claro, criterio sí. del norte, Pero que incluye enclaves fuera de eso. Se incluía un sí, enclave. pero ojo, depende, por eso digo, del criterio Sí, con el cual esté construida estés la memoria. probando que hay un acto de oferta de Chile. Yo me refería a declaraciones, en este caso serían declaraciones unilaterales de los estados, el presidente Morales diciéndole al presidente Perú, ¿sabe qué? Necesitamos negociar con ustedes también nuestra salida. A mi juicio eso sería terrible, porque yo estoy convencido que no lo va a hacer el presidente Morales, que hasta ahora, después de entregar la memoria y antes de entregar la memoria, ha mantenido una cautela y un tono diplomático muy importante, muy interesante, de acuerdo a Mejor las que en otros negociaciones. casos. Ahora, lo que ¿cierto? yo creo que sí debe haber es un acercamiento con Perú, porque hubo periodos en que nuestra relación se crispó, sin mucha razón, diría yo, objetiva con el Perú. Entonces, hay que tener un acercamiento con Perú. Y yo creo que nuestra política exterior debe privilegiar más de lo que hasta ahora se ha hecho nuestra relación con el Pero Perú. un acercamiento no significa Tocar el tema, mal. absolutamente, sino un acercamiento, el tener una muy buena relación con Perú. Sin duda. Esto me parece que es fundamental y darle toda la prioridad que requiere esa relación, entre otras cosas, tener una buena embajada allá. Esto me parece que es muy importante. Pero en términos procesales, uno de los, bueno. como bien plantea Gustavo, uno de los temas es que Chile, no necesariamente Bolivia, procura involucrar al Perú. Puede Eso involucrar. inclusive para ganar tiempo, digamos. Estoy pensando como un abogado local que está dándole la vuelta chicanería. a la tortilla. El momento en que ingrese Perú al debate en la Corte, no solo los plazos se alargan, sino los términos varían. Y las resoluciones y las posibilidades. Por eso lo sabio es no meterlo a Perú, ahora. ¿no es Ya cierto? está. Recuerdo haber visto la propia, con lo que comencemos, terminemos, no tenemos he buscado en el internet, pero lo he visto, Astrid Aspaliat le consultan y le dicen, ¿y cree usted que Bolivia debería involucrar a Perú? Dicen, no, de hecho no tiene sentido, ¿no? A pesar que ella es chilena, yo creo que es más profesora universitaria que como una nosotros. activista chilena como nosotros, ¿no es cierto? Yo les agradezco mucho, o sea, como varias veces recordarán, dijimos que este tema no iba a acabar y no va a acabar porque va a continuar, van a haber declaraciones, van a haber acciones de los estados, los chilenos dicen, no solo hay que responder, sino hay que desarrollar una diplomacia muy importante. Yo creo que Bolivia, me gustaría señalarlo, ha dado un paso muy significativo al cambiar nuestro cónsul en Santiago, a sacarlo a quien estaba y poner a Magdalena en ese Cajías, punto, que es una fíjate. buena historiadora que tiene muchos nexos con Chile. Sí, y yo creo que es un acierto, a lo mejor inclusive que Carlos Mesa barajaba la posibilidad de que vaya a Lima, tampoco estaría mal. Pero hay dos cosas. Y yo creo que en este momento, como están las cosas, se necesita nomás una estrategia jurídica. Si bien se puede preparar el terreno para una futura negociación, un segundo momento y varias Hay cosas que ganar más, antes. claro. Entonces no pueden ser consulados meramente políticos. Tienen que ser Técnicos. consulados con una perspectiva técnica del litigio. De acuerdo. ¿no? De acuerdo. Quedemos ahí, dejemos abierto si quieres decir algo tú, René. Muy cortito. Que nuestra política exterior en este tema debería incluir una campaña de información internacional muy, pero muy intensa. No exitista, no escandalosa, discreta, racional, pero totalmente amplia. Esto debería ser así, en primer lugar. Y en segundo lugar, en lo interno, creo que debería haber una política de información de parte de nuestro gobierno muy amplia a nuestra población para que sepamos por dónde van las cosas. Bueno, les agradecemos mucho. Estoy completamente convencido
que ustedes, amables televidentes, han recibido una información, la que reclamaba René y reclamaba Oscar, para tomar decisiones. Estamos los tres convencidos de que esta memoria presentada por el presidente Morales ha constituido un hito importante, una nueva forma de relacionarnos con Chile, de negociar con Chile, pero aún hay mucho por delante, son años por delante y esperemos que las cosas se desarrollen de acuerdo a la normativa jurídica y a la normativa política que permita una solución satisfactoria para Bolivia. Nosotros, los bolivianos y las bolivianas, no tenemos una relación de confrontación con Chile. Creo que lo único que pedimos, y hay que reiterarlo en todos los foros, es justicia. Y que Chile cumpla lo que nos prometió en 1950, en 1975, durante el enfoque fresco y durante los 13 puntos. No le pedimos a la Corte otra cosa que una resolución favorable en ese tema. Les agradecemos nuevamente y los convocamos a continuar con la programación del Canal 11 Universitario. Atacama, esas dos extensas regiones, ganó riqueza también, muchísima. Muchas veces, hace ya 60 años por lo menos, que Bolivia está reclamando una salida al mar. ¿Ha habido negociaciones múltiples? Las ha habido. Históricas, sí. Pero no se ha llegado a buen puerto para Bolivia. Buen puerto significa llegar al mar. Y llegar al mar en forma soberana. Y hoy día Bolivia nos ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De tres vecinos que nosotros tenemos, 2 están en La Haya en contra nuestro. Esa es la situación en estos instantes. Ha habido múltiples declaraciones en el día de hoy. Y hoy conversamos acerca de las posibilidades de Bolivia, qué es lo que se espera, hacia dónde puede llegar, cuáles son los abogados que sustentan la posición boliviana y qué nos espera para los próximos, yo diría, años, porque esto demora años. Astrid Espaliat es profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y de la Academia Diplomática de nuestro país. ¿Cómo? Hola, buenas noches. Hemos tomado cierta iniciativa política que no teníamos en el pasado. Chile tiene que defenderse luego de haber tenido una relación complicada y no totalmente satisfactoria del pronunciamiento de esta misma Corte en su juicio con Perú y que ha significado para Chile perder, en su lógica, cerca de 50.000 kilómetros cuadrados del mar Pacífico. Para analizar este tema y las posibles proyecciones de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de La Haya, hemos invitado a 2 especialistas a quienes agradecemos por su presencia. A Oscar Alba, que es profesor de la Universidad Mayor de San Simón, que es presidente del IDI, que es un instituto dedicado al análisis de las políticas internacionales, y a René Recacochea, que ha sido embajador boliviano en el Ecuador y en Venezuela, pero que además es un especialista, ha sido profesor también de temas de relaciones internacionales. Así que tenemos 2 hombres que han dedicado parte de su reflexión y de su vida al tema de las relaciones internacionales. Vamos a comenzar, estimados amigos, les agradezco nuevamente por estar aquí con nosotros, escuchando una entrevista que es poco antes, es el mismo día que Bolivia iba a presentar su demanda ante La Haya, la memoria ante La Haya, y en la televisión chilena se realizó esta entrevista a Astrid Espaliat, que es profesora de la Universidad de Chile, es profesora de la Academia Diplomática, lo que no es una situación menor, pero además, como si fuera poco, es integrante de este grupo de 36 especialistas que la presidenta Bachelet ha designado entre académicos, militares, abogados, diplomáticos, para analizar la memoria boliviana y que mientras usted nos está viendo, en Santiago de Chile se están reuniendo para ver qué es lo que va a hacer Bolivia
en relación a esto. Por eso es importante escuchar la voz de Astrid Aspaliat en esta entrevista. Les invitamos, pues, antes de continuar con el programa. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bolivia tuvo mar, eso es indiscutible. Tuvo mar reconocido, costa reconocida por Chile, la tuvo reconocida por Chile. Con la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió 120.000 metros cuadrados, 400 kilómetros de costa, perdió. En 1866, Chile reconoció mar a Bolivia a través de un tratado. Hubo otro en 1874. Y justamente la violación de ese tratado, según sostiene Chile, de ese tratado de 1874 originó la Guerra del Pacífico y Bolivia quedó enclaustrado ahí en el altiplano y sin mar y sin costa. Con la Guerra del Pacífico, Chile ganó Tarapacá y ganó... Amigos y amigas, gracias por continuar con nosotros y estar siempre presentes en contexto. La presentación de la memoria boliviana por el presidente Morales la anterior semana ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya ha producido un efecto de terremoto en Chile. También, de algún modo, en Bolivia, aunque las expectativas en Bolivia y en Chile son absolutamente diferentes. Nosotros estamos demandando a Chile ante esta Corte